Bienvenidos de nuevo a estas charlas en las que hablamos de agenda de ciudad. Hoy estamos con el doctor Andrés Aguirre, médico, estuvo liderando el Hospital Pablo Tobón Uribe durante más de 22 años y laboró allí más de 38 años. Ha sido reconocido con múltiples premios en Colombia. Por ejemplo, está entre uno de los 30 primeros líderes según una publicación reciente. Adicionalmente, dirige la Junta de la Asociación de Hospitales y Clínicas en Colombia. También ha sido distinguido como líder importante colombiano ejemplar en la categoría de líderes de salud, entre otras premios y distinciones que lo honran y nos honran a nosotros tenerlo a usted aquí hoy, doctor Andrés Aguirre. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y una alegría tener esta conversación. Listos para que dialoguemos. Tú pones las preguntas, yo voy a intentar dar las respuestas. Muchas gracias, doctor Aguirre. Bueno, entonces arranquemos por una pregunta que nos hacemos muchos, que vivimos una época oscura en la ciudad de Medellín. Yo nací en los 70, me tocó vivir mi adolescencia y mi juventud entre los 80 y los 90, una época bien dura para la ciudad de Medellín. Usted en ese momento trabajaba en el Hospital Pablo Tobón Uribe y le tocó enfrentar de primera mano la violencia homicida de nuestra ciudad. La pregunta que nos hacemos hoy desde Todos por Medellín es, en aquella época usted, doctor Aguirre, ¿cómo afrontó esa violencia que nos lleva casi hasta ser una ciudad inviable en aquella época? ¿Cómo la afrontó? Yo recuerdo esa época, Patricia, con mucho dolor y mucha tristeza. Incluso una persona, que una secretaria de cirugía, falleció en una de esas bombas que explotaban en algún sitio, en la hora más inesperada, en el sitio más inesperado. Pero como dice por ahí el dicho, en las épocas de oscuridad es cuando la luz tiene que brillar más. A la gente del hospital, yo recuerdo, pues claro, nos dimos instrucciones de cómo mantener una propia seguridad. Teníamos que tener al ingreso de nuestras instalaciones una serie de medidas adicionales que además se hacían con mucho dolor, porque un hospital debe tener el acceso fácil a la gente, pero teníamos que cuidarnos. Pero hubo siempre una situación que hizo que la gente del hospital saliéramos adelante, y es el cuidar la vida, el ayudar en esos momentos de fragilidad. Y algo que hemos aprendido en la medicina es que la dignidad no tiene uniformes, no tiene nada, así que si nos llegaba incluso el sicario, el que había hecho el atentado, pues había que atenderlo como un ser humano. Pero los principios y valores de ese cuidar a la gente fueron fundamentales en ese momento, y darle a la gente, ¿cierto?, la seguridad de que el hospital iba a hacer lo posible para tenernos con la mayor seguridad posible. Yo ahí termino como con una reflexión, Patricia, que la sigo haciendo, incluso sigue vigente en el día de hoy, y es que la sociedad tiene que pensar a qué tipo de instituciones quiere que florezcan realmente. Yo diría que esa sigue siendo, y es una pregunta que siempre la hago con esa metáfora de la época del narcotráfico, porque desafortunadamente hubo una serie de circunstancias que favorecieron el florecimiento de lo que no debió haber pasado. Así que esta sociedad hoy, 30, 40 años después, debe preguntarse ¿y qué es lo que queremos realmente que florezca, que brille y que le sirva, en este caso, a nuestra ciudad, a nuestro país, Patricia? De aquella época, como me quiera decir, doctor Aguirre. Patricia. De aquella época, ¿qué reflexiones recuerda usted como colega, como ciudadano, con otras personas de su época? ¿Qué conversaciones tenían sobre la viabilidad de la ciudad y el aporte, por supuesto, que usted acaba de mencionar, tan importante, tan relevante, del hospital? ¿Qué reflexiones recuerda usted que se hacían? No, yo recuerdo que a todos nos pasaba algo que es natural, y afloran sentimientos de angustia, de miedo, de terror, de ver que no íbamos a salir, pero también la necesidad de hacer cosas que nos permitieran seguir hacia adelante. Yo creo que había como esa ambigüedad. Siempre en esas épocas de crisis sí hay esa ambigüedad. Sí, de esta no vamos a salir, de aquí, y hay quienes se paralizan y se aterrorizan, y quienes a su vez asumen una
actitud de enfrentar la vida. Yo diría que había de ambas cosas, pero como ya en una labor del hospital siempre le teníamos que trabajar a que hay que hacer algo por la ciudad, que no nos podíamos dejar influir por esa circunstancia, que no podíamos caer en esa cultura narco que hay que decirla, que es una cultura del poder, de la arrogancia, de la soberbia, de la destrucción de muchos lazos y vínculos realmente humanos, y no a través del poder del dinero y del poder de unas armas. Y sobre eso conversábamos, ¿cierto? Pero siempre estaba ahí el momento difícil, el momento tensionante, pero también el no dejarnos paralizar de las cosas, y finalmente de eso logramos salir. Yo creo que hay que mirar lo bonito al final de esas cosas. Si nosotros reaccionamos bien, las sociedades salen. En la pandemia yo tuve la posibilidad de hacer una cosa muy bonita para mi vida, que fue grabar un TEDx en Medellín que yo llamé Suerte y Destino. Y dije lo siguiente, que a veces tenemos una visión equivocada de las cosas. Pensamos que nuestra vida tiene un destino y tratamos por algún medio de que se nos cambie la suerte, o vamos donde un curandero, o donde un brujo, o a que nos lean la palma de la mano, ¿sí? O rezamos, un montón de cosas, ¿cierto? A ver si se nos cambia la suerte del destino. Yo dije que es al contrario, suerte es lo que nos tocó. Yo en suerte tengo esta cara, yo me río de mí mismo, en suerte tengo esta cara, por lo tanto mi destino no era ser modelo ni actor de película. Entonces yo os invito con esta conversación a que, claro, suerte es lo que ya tenemos y destino es lo que nos labramos con lo que tenemos. Y entonces aquí lo que se espera es cómo debemos reaccionar, y con unos principios orientadores. Yo en eso sí tendré que insistir, que al final lo que a uno lo salva y nos salva es esa sensibilidad por unos principios que nos va ilustrando la razón y el corazón de cómo hacer de esta vida una vida más humana. Es una vida que tenga vínculos, que sea segura, que propicie el bienestar y la equidad. Si nos perdemos ahí, sí estamos perdidos en todo. De acuerdo, y hablando de principios, el Hospital Pablo Tobón tiene un lema muy bonito que es servir con el alma. ¿Usted por qué no nos cuenta un poquito de eso, de qué significa servir con el alma? Yo sé que usted tuvo que ver todo frente a ese lema. Cuéntenos un poquito sobre eso. Es una cosa muy linda y muy simple. Parte de un hecho, y es que el ser humano es un ser vulnerable, frágil, que la vida del ser humano es imposible sin él cuidar, ¿sí? Y sí que lo mostró la pandemia. La pandemia. Pero tener alma, a su vez, es tener dos cosas. Yo las llamaba en el hospital, por los juegos de palabras, es tener afecto y efecto. Porque si nos faltaba alguna cosa de esas dos, teníamos un defecto, que es un hospital afectivo, un hospital que es sensible al dolor, que intenta comprender al otro en sus circunstancias, que sabe que el ser humano tiene angustias, tiene miedo, pero también tiene esperanza. Ir más allá, ese misterio, y poder dar la mano a ese ser humano que es persona, que tiene esa dimensión interior, hace parte del alma, pero hacerlo con eficacia. Es decir, que es el efecto. Muchas veces ponía el ejemplo, Piedad, que teníamos todos los datos de una persona. En un hospital sí tienen todos los datos de peso, talla, pulso, presión, todos los datos de que ha sufrido desde que nació hasta... Sí, pero con esos datos medibles de laboratorio no sabemos nada de ese ser humano en cuanto persona. Y tener alma es usar esos datos, pero siempre penetrar en el misterio de ese otro ser y ser compasivo, y es que el otro vea que realmente me interesa. La ética del cuidado es muy bonita, porque la ética del cuidado que es otra manera de expresar el alma, está basada en tres cosas. Es más, pero sí, es la preocupación genuina por el otro. Como tú me preocupas, ¿sí? tú me preocupas, yo me intereso por ti. ¿Sí? Lo contrario sería la despreocupación, lo contrario sería el desinterés. Y como me preocupas y me interesas, entonces te protejo, te rodeo, que lo contrario sería la desprotección, el desinterés y la despreocupación. Inyectarle eso, pues para usar una metáfora, a la gente del hospital a través de un liderazgo inspirador. Yo siempre he dicho que mi tarea era cuidar a los que cuidaban, y que solo haciendo florecer a las personas del hospital, haciéndolas florecer en cuanto personas, ellas podían cuidar más y mejor. Ese es el alma del hospital.
¿sí? Es esa sensibilidad, ese afecto, pero también esa capacidad a través de la ciencia de impactar la salud corporal, ¿cierto? Teniendo en cuenta nuevamente a esa persona. Eso es lo que ha hecho el hospital y tiene un grupo humano extraordinario de 3.000 personas que son capaces de vivir día a día esa manera de afrontar la vida. Termino con algo, Piedad, que yo he dicho mucho y también nos va a servir para la conversación. Les decía mucho, diferenciemos un acto de una actitud. Porque un acto, uno puede tener un acto de generosidad, aislado. Pero eso no le hace a uno que uno tenga una actitud generosa. La actitud es una manera de interpretar la vida. Entonces, el alma no es un acto, el alma del hospital no es un acto, es una actitud que parte de ese principio de entender al otro como un ser digno, frágil y necesitado de cuidado. Y eso genera una actitud que se traduce en cada acción cotidiana. Excelente, excelente, doctor Aguirre. Sus palabras son muy inspiradoras. Justamente nosotros lo invitamos acá a esta conversación con Todos por Medellín porque, bueno, Todos por Medellín es una asociación que cuida el patrimonio público, está preocupado por lo que ocurre con los recursos públicos, en general por lo que pasa en toda esta esfera pública en nuestra ciudad. Justamente venimos varios ya meses, incluso años, muy preocupados porque vemos que en la ciudad hay una crisis de institucionalidad, una crisis de gobernanza. De ahí partimos, pero yo quisiera hacerle esta pregunta de toda esa interacción suya con diversos grupos de interés, desde el hospital, pero usted como ciudadano también. Si usted cree que en Medellín hoy tenemos una crisis, ¿qué tipo de crisis? Y si usted nos dice, sí, comparte nuestra idea de que hay una crisis, ¿qué tan parecida es esa crisis a las que viven muchas ciudades en el mundo y muchos países en el mundo? Una crisis profunda en la democracia y adicionalmente, ¿qué consideraría usted que es muy particular de la ciudad de Medellín? Bueno, unas apreciaciones, Piedad, pero partir de un marco, ¿cierto? Porque Aristóteles, que es el primero que escribió un tratado de política, concibe la polis y la ciudad como un ámbito de perfección del ser humano. Por lo tanto, si la política no está perfeccionando, está destruyendo su esencia, ¿sí? Esa es una cosa que llamemos, se la leí a Aristóteles. Le leí, no sé si a él o a alguien más, que la política versa sobre lo público. Tú bien lo dijiste, que público es lo que es de todos y se hace a la vista de todos. Por lo tanto, cuando en el ejercicio de la política hay oscuridad, hay astucia, y ahí es un interés ya no de lo que es de todos, sino de lo mío. Para alguna circunstancia ahí viene lo segundo, estamos destruyendo la política. Y creo que eso es lo que nos está pasando. Creo que lo que la ciudad está teniendo es un ejercicio inadecuado del poder. Sí, claro que quien maneja la autoridad tiene que tener un poder, pero el poder es muy peligroso, Piedad, porque el poder, alguien lo dijo, que el poder era la capacidad de premiar, de sancionar y de influir en las creencias. Y eso está bien, pero imagínate uno, premiar al villano, sancionar al que se porta bien, e introducir falsedades en lugar de ver las realidades. Esa es la crisis que yo creo que estamos padeciendo, ¿sí? Que se cimenta en una situación, llamemos, o mi opinión, mi apreciación es que, claro, se cimenta en un terreno de frustración. La pandemia aceleró una serie de cosas, de inequidades, la gente que se quedó sin trabajo, y cuando la gente está frustrada le siembran en la cabeza cosas muy, muy fácilmente y se manipula muy fácilmente desde la frustración. Y tener criterio nunca ha sido fácil. Ortega y Gasset, que es otro filósofo que me gusta mucho, decía que la verdad es un asunto arduo. La verdad, lo fácil es la mentira, lo difícil es la verdad. Es decir, es más fácil vivir en la mentira que vivir. Entonces, todo eso creó un ambiente para que llegaran unos estilos de política que yo diría que son de antipolítica. ¿Sí? Los está viviendo la ciudad y los está viviendo buena parte del mundo. Se aprovechan de otra serie de cosas, Piedad, que... Claro, como los fenómenos sociales, todo fenómeno social es complejo, no tiene una sola explicación, sino que se entremezclan una serie de factores.
pero otra de las cosas que está pasando es un uso del tribalismo. Sí, claro, el ser humano vivía en la tribu. La tribu tenía una cosa, y es que todo el que no pertenecía a la tribu era un extraño, y por lo tanto era un enemigo. Claro, un enemigo. Y entonces el tribalismo, porque estaba bien la tribu, había que entender ese ser humano primitivo. Una forma de supervivencia. Claro, pero el tribalismo ya es una exageración y es una actualización anacrónica de algo que ya debió haber pasado. ¿Dónde? Se hacen una serie de afirmaciones de quién es miembro de la tribu. Normalmente alguien que se ha sentido agredido por alguna narrativa de agresión. De exclusión. Claro, y entonces hay una expresión que yo la decía, me pareció durísima, pero que refleja muy bien porque el tribalismo, las palabras son en inglés, dice bind and blind. Entonces une pero enceguece. Entonces, los de la tribu son los puros, los que no son de la tribu son los impuros y hay que arrasarlos. Con ellos no se puede ni siquiera conversar. Hay que excluirlos porque son los que han hecho el desastre. Y eso es lo que está pasando, lo cual es muy doloroso, ¿cierto? Muy doloroso. Y peligroso. Total, vamos a ir a destruir lo público. O sea, el ser humano en esos primeros años primitivos encontró en la tribu el sitio donde podía encontrar seguridad. Sí, y cualquiera que no fuera miembro de la tribu pues era un extraño y era un enemigo. Pero ahora estamos viendo este fenómeno, como expresaba, del tribalismo, que es el regreso al pasado, pero mucho más peligroso, porque Ortega incluso tenía otra expresión bellísima de lo que es la civilización. Civilización es antes que nada, decía él, voluntad de convivencia. O sea, la tribu no es la forma hoy de vivir, sino venga que somos todos, pero el tribalismo... Comunidad, claro, somos comunidad. Claro, el tribalismo para el que quiere poder es extraordinario, porque manipula, el líder manipula todo y hace de los relatos lo que él considera, porque decía que el poder tiene esa capacidad también de influir en las creencias. Entonces, por ejemplo, hace de la cooperación entre lo público y lo privado, ¿sí? La interpreta como si fuera un cartel, cuando es necesario en lo público que haya una cooperación privada. Es igual que en una empresa, ¿sí? En una empresa tiene unos principios que son de todos, pero si no hay una iniciativa personal, la empresa no va a avanzar, no puede, sobre un esquema de funcionalismo donde nadie puede decir nada sino todo lo que dice la autoridad, esa empresa se destruye. Igual pasa en lo público tiene que ser una contribución de todo el mundo, pero se han creado esas narrativas tremendas, ¿sí? Que además es muy gracioso. Lo que pasa es, como decía alguien que lo llamó, es que somos más libres y es cuando más nos manipulan, Piedad. Entonces, lo vivimos en la pandemia con lo que se llamó la infodemia. Y la infodemia era cómo nos mandaban información falsa y nos hacían creer que las vacunas, por ejemplo, nos iban a inyectar un chip. Cuando el chip ya lo hemos comprado y se llama el celular y lo pagamos y lo renovamos y de todo, y damos toda la información, pero nos hacían creer que nos iban a inyectar el chip. Entonces, esas narrativas, como te decía, además en un ambiente donde hubo frustración, donde hubo angustia, cualquiera, vienen también, otra manera de decir de ese tribalismo es que el caudillo es el mesianismo, yo vengo a salvar todo, pero vuelvo a acudir a Ortega, que dice, el que quiere volver a empezar de cero, él tiene una expresión, se orangutaniza, o sea, nos volvemos otra vez para donde están los orangutanes. O sea, todo pasado tiene cosas buenas y malas, pues uno tiene que construir sobre eso y tiene que tener en cuenta eso. Esa es la crisis. Y vale, es una apreciación también muy respetuosa, que creo que tenemos una dificultad con los líderes. O sea, hoy estamos sometidos a los influencers, a los youtubers, que no tienen muchas veces un filtro editorial, sino que pues, son figuras bonitas que atraen, ¿cierto? Y que manipulan y les vamos creyendo todo lo que van diciendo. Y si no hay unos fuertes liderazgos de quien hable, quien legitime, quien ponga a pensar realmente la opinión, la crisis se agrava. Se exacerba. En este caso se hace un llamado a quienes dirigen las empresas. Yo he dicho que cuando uno dirige empresas, pues entonces uno tiene como tres cosas para hacer. Lo administrativo,
por ejemplo, lo administrativo en el hospital es tener el edificio pintado, las áreas limpias, eso hay que administrarlo y arreglar, no dejar que las cosas se caigan. Es lo que hacíamos o lo que hace cualquiera, por ejemplo, copropiedad. Tiene una administración, la seguridad, pero hay un segundo nivel que es superior a lo administrativo, que es el nivel de gestor. Sí, los nuevos proyectos, las nuevas ideas, sí, cómo nos unimos. Pero viene el tercero, que yo creo que estamos llamados siempre a eso, y es el nivel de liderazgo. Uno puede ser buen administrador y buen gestor y no necesariamente ser un buen líder. Y yo creo que la ciudad están necesitando liderazgos, o sea, se nos están apagando y entonces, claro, esos vacíos pues los llenan los influencers y los llenan esas narrativas que producen una serie de equívocos muy grandes. Yo alguna vez también hacía la reflexión, porque es que la manipulación emocional es muy fácil, ¿cierto? Todos nosotros como seres humanos estamos estructurados sobre 6 emociones, que las voy a decir rápido: la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, la ira y el miedo. Sí, entonces todas las demás emociones... Nos movemos ahí. Sí, todo. Pero mira, yo una de las cosas que le decía, ojo que muchas de las cosas negativas son emociones mal intelectualizadas. Me voy a poner otra vez de ejemplo. Sí, la tristeza es un sentimiento por una pérdida de algo que yo quiero. Entonces, para mí ver a alguien más atractivo que yo era muy fácil. Por lo tanto, uno diría, hombre, esa es una pérdida, este tiene mejor cara que yo, o sea, yo tengo una pérdida y esa pérdida, si yo intelectualizo de que es muy importante ser atractivo, me lleva a tener envidia. Sí. De acuerdo, una va derivando la otra. Cuando yo descubrí que ese feo estaba es muy bueno, porque uno nunca pierde lo que nunca tuvo, nadie dice como quedó, entonces igual muchas veces te voy a decir que es el odio es un asco intelectualizado. Entonces, claro, tenemos una creencia de que este es del color de piel que no debe ser, o de una creencia distinta de la mía, y el asco se convierte en odio. Lo que hay es que cambiar la creencia, pero nuevamente empato con las narrativas. Si nos dejamos llenar de esas narrativas de odio, de que el otro es un excluyente, otra vez el tribalismo, de que el otro hay que excluirlo, entonces se derivan unos actos tremendos. Y cierro esta reflexión diciendo esto, porque muchas veces también lo trabajé en la pandemia, que era una trilogía que nos ayudó mucho en el hospital: pensar distinto, para sentir distinto, para actuar distinto. Pero eso mal manejado es, si yo pienso con odio, siento odio y actúo con odio. Entonces, si yo siembro odio en las cabezas, y yo creo que es lo que nos está pasando. Al final eso va a ocasionar un retroceso de lo que es de todo, de lo que es público, y nos va a llevar a un estancamiento, por no decir a un retroceso. A un retroceso. Doctora Aguirre, yo de hecho pues lo sigo a usted en redes sociales. Usted es muy asiduo en Twitter y casi siempre sus temas pasan por reflexiones éticas. Recientemente usted escribió lo siguiente, yo voy a abrir comillas, dice: no se debe enviar el mensaje de que no es relevante ser buena o mala gente. El valor de la ciudadanía hay que recuperarlo, es esencial. Estos son los valores que deben inculcarse en la educación, y usted pone la declaración de Aspe. Están el respeto, la responsabilidad, la caridad, la ciudadanía y la confianza. Y usted termina diciendo: habrá que educar es a los dirigentes. Y entonces mi pregunta para usted, doctora Aguirre, es si usted cree que en esencia esta crisis que vivimos es esencialmente ética. Estoy absolutamente seguro, Piedad. O sea, cuando el ser humano pierde los valores, se desorienta en la vida. Y tengo que hacer otra precisión muy bonita, que además no es mía. No vas a creer que yo soy filósofo, sino que leo y me gusta reflexionar. Hay un filósofo español que se llama José Antonio Marina, y tiene un libro muy bonito que se llama Ética para náufragos, y ese libro está dedicado mucho a los valores. Además por ejemplo, ese libro tiene una frase bellísima que dice: no hay buenos marineros entrenados en mares calmos. Hablando de crisis, o sea, nos formamos en las crisis. No hay que tenerle miedo. Fortaleza. Pero aquí va el punto que a mí me pareció esencial, y es que los valores no son un estado del ser, son sobre todo un proyecto por hacer.
y voy a hacer la precisión. La verdadera pregunta ética no es de lo que yo ya soy, si soy honesto, soy humilde, soy bien, pues no tengo nada para hacer, yo ya soy. No, la pregunta ética debería ser en qué mundo prefiero vivir y por lo tanto, si yo prefiero vivir en un mundo más humano, haré que mis actos tengan siempre honestidad, haré que mis actos estén llenos de bondad. Entonces él dice que la ética es el mundo en que preferimos vivir. Entonces se nos perdió eso. Entonces casi que la pregunta es ¿en qué ciudad preferimos vivir? Y esa es la que hay que construir, porque otra vez ya no es, sino qué es lo que hay que soñar. O queremos construir una ciudad donde haya división, donde haya mentira, donde haya un abuso del poder, o queremos construir una ciudad equitativa para todos, segura, donde haya igualdad de oportunidades. Y esa es la que hay que hacer, y es una ciudad que debe aglutinar. ¿Sí? De hecho, lo que nos hace más humanos, hay dos cosas que están explicando hoy, y aquí empato, por ejemplo, los temas de salud mental y el suicidio. Hay dos hechos que influyen radicalmente en la vida de los seres humanos, y es tener propósito y tener vínculos relevantes. Entonces, cuando uno pierde, cuando ese individualismo del sálvese quien pueda, que además es de la tribu, sí, y no hay propósito sino destruir al otro, se vienen unos problemas tremendos en la salud mental y en todos los comportamientos ciudadanos. Yo por eso en la declaración de Aspen decía, pero ¿cómo vamos a hacer que el que se porta bien, cómo es posible que el que se porta bien es el idiota y el otro que venga, hablemos de la paz total? La paz total no va a haber, porque mientras haya seres humanos están abiertos a la maldad, a la bondad. Entonces terminamos dándonos mensajes terribles. Equivocados. Claro, una de las cosas que más se lee en una cultura es a quién se reconoce y a quién se sanciona. Eso desde el punto de vista social, porque eso tiene una cara de la moneda personal, que es la culpa. Si yo obro mal, tengo que sentir culpa, no la podemos abolir. Y si yo obro bien, pues tengo que sentir una cierta plenitud, que no es la arrogancia. Yo obré bien, pero esa moneda, que es de dos caras, la personal, tiene que estar correspondida con la otra cara social. Hay que sancionar al que se porta mal y hay que reconocer al que se porta bien. Si no, estamos mandando unos mensajes terriblemente equivocados. Creo que tenemos una crisis ahí impresionante. De no ver esa claridad de los valores, ¿sí? Y de que, yo voy a decir una cosa muy dura, hablando de democracia, no hay nada más antidemocrático que los valores, en este sentido. Es que no es que 10 millones votan porque matar a las personas no es un delito tan grave. Pueden votar 10 millones de personas, pero el valor no responde a una cantidad, sino a una cualidad de la vida. Así no la vean las otras personas. Esos 10 millones, por ejemplo. Sí, entonces estamos usando también esa supuesta democracia, ¿sí? Esa supuesta democracia de la cantidad para distorsionar las cualidades. Sí, yo muchas veces también lo dije como director, es que ser asesino de 1, de 10 o de 100, o sea, asesinito, asesino, muy asesino, asesinote, pero espérate un minutico, ¿cierto? Entonces un robito, un robo, un superrobo, un extra robo, y entonces en ética ocurre hay un concepto también muy bonito que es el deslizamiento. Sí, el slippering lo llaman. Entonces nos vamos ya que aceptamos esto, pues aceptemos lo de más allá y aceptemos lo de más allá. El movimiento de la línea ética. Sí, entonces nos vamos corriendo y ya no le estamos viendo nada a nada. ¿Qué le ves? Que es la indolencia, ¿sí? Que se expresa con ese levantar de hombros. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y eso qué importa? ¿Vos qué le ves? Sí, estamos apagando la conciencia moral. Leí otra vez a Ortega, yo lo he mencionado mucho, Ortega leyendo, yo llegué a Ortega por mi papá, que era un médico cardiólogo, pero que además era un lector y tenía un tío que se llamó Alberto Aguirre, que era librero y lector. Y yo llegué ahí cuando medio estaba intentando entender a Ortega, y Ortega tiene una expresión bellísima, que después la elabora todavía más Zygmunt Bauman. Sí, y Ortega es el primero que yo le doy el concepto de desmoralización, el ser humano desmoralizado. Entonces dice Ortega, cuando hablamos de desmoralización, digan, no, estamos como tristes, no, él dice, desmoralizado es el ser humano que es incapaz de ver y de distinguir el mundo moral, el de lo bueno y de lo malo. Sí, y después Zygmunt Bauman lo elabora con un libro bellísimo que a mí me conmovió mucho, que se llama Ceguera Moral. O sea, ya no le vemos nada, ya somos incapaces de distinguir entonces no hay culpa, no hay vergüenza,
¿sí? Un poco psicópatas, Sí, algo así, sí, sociópatas. y el otro cuento es, como eso lo hace todo el mundo, como eso es, ¿cierto? Como eso es todo el mundo, y el ser humano, esas escenas que hubo en Bogotá con los indígenas, que no estoy diciendo que avalo que los hayan tratado con injusticia o no, o que no tengan, pero la respuesta con esta mujer policía, y no, aquí estamos protegidos por la masa, somos todos, somos nadie, o sea, nadie se hace responsable de nada, me pareció tremendo, o sea, eso va a seguir acentuando la crisis hasta que empecemos a tomar conciencia, venga señor, que esto no puede ser así. No es lo mismo ser buena gente que mala gente, no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo el buen ciudadano que respeta las normas que aquel que agrede las cosas y roba. No puede ser lo mismo y estamos llevando eso a ese nivel, con tal de que sean de la tribu. Entonces yo le acepto al que es de mi tribu, le acepto todo lo malo y al otro, incluso lo bueno, se lo rechazo. Digo, no, eso algo debe tener, inclusive empezamos a tener suspicacia de por qué obró bien, somos capaces de sembrar esa duda, algo se traerá entre manos, ¿sí? del que obra bien. Así que yo creo que esta es una reflexión bien profunda y creo que las empresas están llamadas a que sus líderes hagan este tipo de reflexiones y a que jueguen un papel educativo. Yo tengo que expresar que la educación ya no solamente es en la universidad, yo creo que las empresas tienen un papel formativo esencial en temas que no son del negocio, pero que sí van a afectar a ese negocio y que van a formar ciudadanía, como para empatar con esa... Sí, y justamente yo también quisiera preguntarle, usted ahí menciona pues de forma reiterada el papel de los empresarios fundamentales, que no solo se educa, ¿cierto?, en las universidades, en las empresas, pensando, yo tengo dos hijas pequeñas, pensando en los colegios, en los centros infantiles, justamente la respuesta a esto usted la dijo, no se trata de cómo somos hoy, ¿cierto?, sino que este proceso de formación en valores es permanente, ¿cierto? Es un propósito de vida que todos los días debemos estar alimentando. En ese orden de ideas, ¿qué podríamos pensar para salir de esta crisis o por lo menos para salir un poco de esta situación tan caótica que hoy vivimos? ¿Cuál es el papel de la educación? Si solamente esas respuestas se dan en el mediano, en el largo plazo, o si hoy en el corto plazo tenemos acciones que ejecutar para poder ir saliendo de esta crisis. Por eso, Piedad, tengo una mentalidad evolucionista. La evolución no se hizo de la noche a la mañana, pero sí empezó con una celulita y un cambio. Entonces esto hay que empezar, como diría, hay que empezar desde ya en las familias y en las instituciones educativas. Y los procesos de transformación se pueden empezar a dar y pueden empezar a mostrar frutos rápidamente. Yo lo he vivido transformando culturas. Me llamaban a decir, venga, que el papel de los líderes, o sea, esos legitimadores, sí, el papel de los padres termina siendo radical, ¿sí? Una técnica, por ejemplo, para los hijos, a los niños, educar en los valores a los niños necesita más. El niño no es capaz de leer, todavía su semántica es muy pobre y no es capaz de leer grandes reflexiones, pero sí es capaz de leer los rostros de agrado o desagrado frente a las conductas que hace. Por eso aplaudirle a un niño alguna pilatuna es mal hecho. Después se le va a sembrar, cuando esté alto, la parte reflexiva. Entonces sí podemos empezar a hacer cosas en las conversaciones informales, en las conversaciones de amigos. Es que los fenómenos sociales arrancaron así. Muchas de esas culturas del narcotráfico, nadie fue el ideólogo para decir vamos a meter una cultura del narcotráfico. Se fue dando en esa sin freno, digámoslo así. Entonces igual. Empecemos a hablar de esto, empecemos a reflexionar. Yo creo que estas cosas del podcast, que si lo lee la gente, se empiezan a suscitar inquietudes y reflexiones. Pero lo peor que nos puede pasar si es el sálvese quien pueda, o eso no tiene que ver conmigo. Muchas veces en el hospital prohibí esta expresión: duermo porque tengo la conciencia tranquila. Venga.
Solo puede tener la conciencia tranquila una persona que reúna dos características. La primera es que se mira a sí mismo y dice, yo como estoy bien. Y eso no, oiga, usted lo que es un soberbio. Usted lo que es un soberbio, como que usted no tiene cosas para mejorar. Y además, mira alrededor y todos los problemas que hay y dice, yo tengo la conciencia tranquila, eso no es conmigo. Y eso, ¿cómo se llama? Un egoísta y egocéntrico. ¿Sí? Entonces vamos a tener que dormir no con la conciencia intranquila, yo lo llamo, prefiero la conciencia serena, en medio de que hay que hacer cosas, mantener la serenidad y no paralizarse. La sereno unas cuantas horas mientras duermo. Claro, y amanezco. A contribuir, a trabajar, a influir. Y yo nuevamente, yo creo que el papel de la empresa termina hoy siendo radical. Y el buscar unos líderes legitimadores. Es que si hay los influencers malos, pues también los tiene que haber buenos. Así de sencillo. ¿Cómo empezamos a poner el foco realmente en aquellos que vale la pena escuchar y oír y que nos formen criterio, no que traguemos entero? Volver al ser humano estúpido es muy fácil, Nuevamente, José Antonio Marina tiene un libro que se llama La inteligencia fracasada. Y el subtítulo se llama Breve Tratado de la Estupidez. Nos vuelven estúpidos muy fácil y nuevamente a través de yo lo digo de lo visceral, otra vez la tribu, lo visceral, que es distinto de lo entrañable. Que miren nuevamente lo entrañable. Las palabras tan bellas. Lo que tan bonito, lo que me importa, el vínculo, el entablar una relación de confianza y de mutuo beneficio para todos. No lo visceral, que manipula, que genera tanto odio y tanta venganza. Entonces necesitamos más líderes entrañables, ¿sí? Y yo no diría que son líderes viscerales, no, yo creo que son antilíderes, ¿sí? Eso, y yo creo que hay que empezar a pensar nuevamente, oiga, ¿a quién vale la pena seguir y quién nos puede dar una mejor luz en el camino? ¿Quién nos puede mantener la orientación? La palabra orientación puede ser muy bonita. Muchas de las palabras vienen, ¿cierto? Orientación, oriente, origen, original. Sí. Y esa es una palabra latina de oriri. Y oriri es lo que nace. Y claro, oriente, la luz nace por el oriente, ¿sí? Entonces estamos viendo la oscuridad cuando necesitamos ser líderes que nos orienten, o sea, que nos vuelvan a mostrar la lucecita, que nos vuelvan a nuestro estado original, o no, que nos trabajen en la originalidad humana, que es muy contrario de lo que estamos viendo ahora con estos fenómenos sociales. Bueno, doctora Aguirre, usted realmente ya ha hecho unos llamados muy importantes en esta conversación a los líderes de esta ciudad para que nos apoyen en este trabajo continuo por lo público, por el cuidado. Y yo le tengo que hacer una pregunta ya para finalizar. ¿A usted de pronto lo han invitado a algún cargo público? Una vez en mi vida, el exministro de Salud, hoy ministro de Educación, Alejandro Gaviria, me pidió que si fuera su viceministro. Yo estaba dirigiendo el hospital y yo le contesté, yo le ayudo desde aquí. Desde esa orilla. Por ahí me hacen señitas, pero yo puedo contribuir desde muchos ámbitos, ¿sí? A lo público se puede contribuir desde el ámbito de la reflexión, desde el ámbito del liderazgo, Patricia. Ahí te contesté la pregunta tan difícil. Listo, doctora Aguirre, ahí contar con su ayuda, con su palabra. Por ejemplo, yo que lo sigo en Twitter, tengo que decir que su cuenta es muy valiosa. Todas esas reflexiones que usted hace sobre la ética son fundamentales. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, una conversación muy agradable y espero pues seguir contribuyendo en la medida de mis posibilidades a construir una sociedad mejor. Muchas gracias y gracias a ustedes.